En el siguiente video vamos a estar hablando sobre la taxonomía de Bloom aplicada al pensamiento crítico. La taxonomía de Bloom consiste en diferentes etapas que definen los diferentes niveles del pensamiento crítico, comenzando en primer lugar por el recordar, posteriormente por el comprender, aplicar, analizar, evaluar y por último crear, avanzando de un nivel de complejidad bajo hasta un nivel de complejidad alto. El siguiente video tratará tres diferentes ejemplos de la taxonomía de Bloom aplicada a un estudiante aprendiendo multiplicación, a la respuesta de un político ante una pregunta complicada y ante un individuo viendo fútbol. En el primer escenario tenemos a Pepito. Pepito sabe sumar, sabe restar, pero hoy en la clase le enseñaron un nuevo tema, la multiplicación. Esto entraría dentro de la etapa de la taxonomía de Bloom del conocer y del posteriormente recordar. A partir de sus estudios, Pepito es capaz de comprender que la multiplicación no es más que una suma de un producto, tal que se cumple la sección del pensamiento crítico de Bloom, de la taxonomía de Bloom, del comprender. A partir de que Pepito comprende la multiplicación, él es capaz de probar él mismo la herramienta, tal que él es capaz de desarrollar sus propias multiplicaciones, lo cual entraría en la etapa de la taxonomía de Bloom de aplicar. Posteriormente, Pepito, a partir de todas las multiplicaciones que ya ha realizado, él es capaz de analizarla, de deducir, de conseguir relaciones, como por ejemplo, podría darse cuenta que no importa el orden de los factores, el producto es el mismo. Por lo tanto, podría ser capaz de deducir la propiedad conmutativa, y lo que entraría dentro de la etapa de la taxonomía de Bloom del analizar. Posteriormente, Pepito se ve en la situación de evaluar los conocimientos que tiene. ¿Cómo podría ser un examen? Saber qué tan desarrollados los tienes y ver sometido a una situación donde tiene que comprobar su conocimiento y donde él es capaz de resolver todas estas distintas ecuaciones. Y lo que entraría dentro de la etapa de evaluar. Por último, Pepito, a partir de conocimiento previo, como podría ser la suma y la resta, sabiendo que son funciones contrarias, podría deducir que hay una función contraria a multiplicar, como podría ser la división, lo que entraría en el área de sintetizar. El pensamiento crítico y la taxonomía de Bloom son increíblemente relevantes para el aprendizaje de los niños. Por lo tanto, resulta también relevante considerar los aspectos metacognitivos o del metapensamiento, tal que es importante presentarles las oportunidades a los estudiantes para que la multiplicación, como podría ser este ejemplo, no sea un acto de caletre o de recuerdo, sino que sea un acto pensado, y darles las herramientas al niño, como podría ser presentarles las maneras más fáciles de multiplicar a partir de la propiedad conmutativa, como podría ser presentándoles una multiplicación de 2 por 7 como 7 más 7, en vez de sumar 7 veces el número 2. También podemos notar el uso del pensamiento crítico en un argumento, una pregunta que se le presentó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Reagan. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Nos podemos dar cuenta que la pregunta evoca diferentes etapas de la taxonomía de Bloom. Primero evoca conocimiento, indicando que él es el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos. Llama a la comprensión presentando diferentes ejemplos bajo argumentos empíricos, y posteriormente llama al público a preguntarse cómo esto se vería implicado en la gestión
gestión, es decir, en la aplicación. Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Nos podemos dar cuenta que Donald Reagan da una respuesta más no presenta argumentos que la favorezcan, tal que haciendo uso de las herramientas de análisis y evaluación presentadas en la taxonomía de Bloom, decide evadir de cierta manera estos argumentos y posteriormente hace uso de la síntesis para presentar una respuesta bastante elocuente al presentar argumentos por los cuales su contrincante se vería afectado por la edad. Por último, presentamos el uso del pensamiento crítico y la taxonomía de Bloom en un caso cotidiano como podría ser una persona viendo fútbol. En este escenario, el individuo es capaz de reconocer el juego y sus reglas. Es capaz de comprender situaciones y eventos que se presentan en el juego. ¿Qué pasó? Es capaz de aplicar estos conocimientos y de deducir escenarios por sí mismo. Eso falta, no te acuerdas de lo primero. A partir de esto, es capaz de analizar situaciones más complejas. Eso se pasa para dárselo a la base. Es capaz de evaluar diferentes situaciones con criterio propio y dar su opinión. No vale, qué mala jugada. ¿Cómo vas a hacer eso? Y por último, a través del conocimiento previo, es capaz de plantear estrategias propias, es decir, crear. No vale, lo que tuvo que haber hecho era habérsela pasado a Fabre. De esta manera se presenta un caso cotidiano y con ello concluyen los tres ejemplos.